Bueno, ¿qué tal, chicos? Pues ya es lunes de la tercera semana de confinamiento, así que, pues nada, una clase más, ¿vale? Esta clase, como siempre, el mismo funcionamiento de siempre, ¿vale? Yo voy a explicar me baso en un texto, ¿vale? Voy a explicar algunas cosas y a partir de ahí, bueno, pues subiré algunos cuestionarios y fijaremos un día que lo pondré en clase live para una posible tutoría, ¿vale? Como sabéis, no es obligatorio ni nada de eso. Y poco más, o sea, espero que como siempre estéis bien y que lo estéis llevando con dignidad todo esto. He aprovechado también esta cuarentena para que podamos, digamos, enlazar varias cosas que me interesaban. Por un lado, la estética de Crisis, que en su momento fue lo primero que vimos, pero que ahora mismo es una evidencia, es o sea, muy evidente que estamos viviéndola. Y por otro lado, para, había una cuestión que yo espero que sigamos dando en las semanas próximas, que es esa relación entre el devenir máquina que vimos en el texto de Gerald Raunig con el concepto que íbamos a ver del manifiesto Cyborg y cómo nos manejábamos en ese ambiente de Donna Haraway, que además lo relacionaba con política feminista o de género, o como más o menos, ¿vale? Así que usé la semana pasada la clase para explicar un poco el concepto de estado de excepción, basándome en el libro de Giorgio Agamben, en el tomo 2 del Homo Sacer. Y esta semana, aprovechando un poco la coyuntura política, la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo bueno, y que conforma por nuestra realidad actual, pues yo quería aprovechar la publicación de un libro la semana próxima de uno de los pensadores sería, ¿no? Algo así, porque una persona que no tiene género, que se, se autodenomina transgénero, no tiene género, no es ni masculino ni femenino, se llama Paul B. Preciado, es uno de los pensadores más interesantes o más importantes de nuestro país, y que hace unos días, el 28 de marzo, estamos hablando de hace 2 días, publicó un artículo de Tribuna en El País que me parece que se titula Aprendiendo del virus, que me parece que, bueno, aparte de ser un diagnóstico espectacular sobre lo que está ocurriendo ahora, súper bien referenciado y más que interesante en su explicación, él escribe muy muy bien. Eh, También es importante que me viene muy bien porque relaciona dos cosas, ¿no? O varias cosas al mismo tiempo. O pone en lisa todas estas cosas que hemos estado hablando. Por un lado, pone de manifiesto, vamos a llamarlo así, qué es exactamente un estado de excepción. Por otro lado, se basa en la idea de vigilar y castigar o en las biopolíticas que tanto hemos hablado ya en clase, que viene del pensamiento de Michel Foucault. Y por otro lado, aunque en nuestro análisis de hoy no vamos a investigar mucho sobre su base, digamos, vamos a llamarlo así, su investigación clara, que tiene que ver con la sexualidad, la identidad, el transgénero, lo que él llama farmacopornografía, en fin, una serie de cosas que están en su pensamiento que hoy no vamos a introducirnos en él porque, bueno, no es el momento y porque no hay mucho tiempo, pero que sí que es verdad que es muy interesante que lo tengáis presente porque es muy, muy, muy interesante. Así que lo que vamos a hacer es usar su texto, que lo tengo aquí, de hecho lo voy a dar en Class Live, está publicado en El País. Os pasaré por un lado el link y una serie de apuntes, de anotaciones que yo he hecho, que son una lectura, digamos, concreta de ese texto, dejando fuera, y me perdonará Preciado, no va a ver este vídeo, pero dejando un poco fuera, digamos, las cuestiones que tienen que ver más con su pensamiento o con su teoría más crítica, más personal, sino que vamos a ir un poco a sus diagnósticos de esta situación que estamos viviendo ahora y que me parece que es súper acertada. Y además tiene unas connotaciones en el campo de la estética más que interesantes, porque como sabéis, además porque tiene una conclusión el texto muy muy bonita, que tiene que ver con unas cuestiones de emancipación y de salida, ¿no? Que tanto hemos hablado, ¿no? Si hemos hablado que cualquier práctica estética, cualquier campo de las prácticas estéticas tiene que ser, o en principio es, un campo pensado para la emancipación o para el desplazamiento de una idea hegemónica para poder investigar o introducirnos en otras posibilidades, yo creo que esta es muy, muy interesante, ¿vale? Así que
tiene sus connotaciones en un campo estético, ¿vale? Lo vais a entender súper rápido. He intentado, pues eso, ¿no? Hacer una serie de puntos que, digamos, o explique bien qué es lo que está pasando ahora con todo este tema del virus desde un punto de vista crítico, ¿vale? El texto se llama Aprendiendo del virus y, bueno, pues eso, está publicado en El País desde hace un par de días, ¿vale? Voy un poco, o sea, el texto lo tengo yo aquí impreso, lo he ido trabajando, es un texto muy interesante, pero más allá de él en sí, voy a intentar explicaros cuáles son las conclusiones que yo he llegado de acuerdo o siguiendo la propia reflexión de Paul Preciado, ¿vale? Por un lado, el texto, digamos, va o intenta entender, sin enjuiciar nada, intenta entender algo que ahora mismo está en boca de todos, que es la gestión política de esta epidemia, ¿vale? Cómo se está gestionando desde los gobiernos, en nuestro caso desde el gobierno español, pero en otros países o a nivel internacional, ¿vale? Eso es muy importante. Y para ello, para entender cuál es la gestión política de esa epidemia, ella, o él, perdón, Paul Preciado se retrotrae, digamos, a el pensamiento de Michel Foucault, ¿vale? Michel Foucault, que como ya sabéis, ya estuvimos leyendo o explicando un poco la introducción en las palabras y las cosas, y muchos habéis leído esa introducción y hemos todos hablado sobre el concepto de biopolítica digamos que hemos hecho una pequeña introducción ya en clase sobre el pensamiento de Michel Foucault. Pues digamos que para Foucault, y aquí parte Preciado en su recorrido, digamos que para Foucault el cuerpo vivo, eso ya hemos estado hablando, es decir, el cuerpo vivo, aquel que está abierto a la muerte, es, digamos, el objeto central de toda política, ¿vale? Por lo tanto, para entender la gestión política de la epidemia, tenemos que entender que esas políticas están enfocadas o pensadas a cualquier cuerpo vivo. Pero claro, el cuerpo para Foucault no es, digamos, el cuerpo biológico, mi cuerpo, no es el cuerpo de cada uno, sino que, digamos, es el cuerpo que es la consecuencia, vamos a llamarlo así, de una acción política, ¿vale? Una acción política que parte de un poder establecido, que pretende, en esencia, pues, fabricar un cuerpo, definir sus quehaceres, es decir, definir sus competencias dentro de un sistema comunitario, evidentemente ponerlo a trabajar, es decir, que aporte algo a ese sistema comunitario, hasta el punto de que todo ese compendio de ese cuerpo, digamos, construido por el poder, pueda llegar a decir en un momento yo soy yo, es decir, que pueda tener vida propia, ¿vale? Y ese es el comportamiento del cuerpo según Foucault, que además, bueno, que da pie a todo un análisis, digamos, que podemos decir que todo el pensamiento de Foucault podría definirse, o podría estructurarse, ¿vale? O podría encuadrarse en algo así como un análisis histórico de todas las técnicas o las distintas técnicas por las que el poder ha gestionado y sigue gestionando la vida y la muerte de sus poblaciones, ¿vale? Eso es muy, muy importante porque eso es lo que Foucault llama biopolítica y lo que hemos visto que Negri, Enjar, en Bifo, los italianos que ya hemos estudiado, se basan mucho para entender el devenir de las posibilidades estéticas de nuestro tiempo, ¿vale? Eso es la biopolítica en esencia, eso es lo que Foucault plantea. Es un análisis histórico de cómo los poderes, cualquiera de ellos, de cualquier ideología, en cualquier ámbito, ha ido, digamos, gestionando esa dicotomía tan interesante que es la vida y la muerte dentro de sus comunidades. Así, en los años, estamos, como sabéis, estamos en torno, para hablar de Foucault, estamos en el postestructuralismo, un poco después del mayo del 68, estamos entre el 74 y el 76 aproximadamente. Son 2 años muy importantes porque Foucault en ese año y medio, 2 años, publica 2 de sus grandes obras, uno es Vigilar y Castigar, una de sus grandes trabajos, y otro es el primer tomo de su gran obra que se llama La Historia de la Sexualidad. ¿Vale? Sin entrar en muchos detalles sobre lo que Foucault plantea en ambas ideas, un inciso, sabéis que Foucault murió de SIDA en el año 84, por lo tanto él sabía muy bien entendió muy bien digamos, las connotaciones que un virus, que una pandemia, porque el virus también, el SIDA fue una pandemia muy importante, mató a muchas millones de personas y sigue matando a mucha gente cada año y golpeó profundamente los sistemas de pensamiento de toda una generación, en los 80 o 90, eso yo creo que lo hemos hablado. Así que entiende muy bien cómo funciona todo este tipo de gestos pandémicos, así que con el texto Vigilar y Castigar y con el primer tomo de su Historia de la Sexualidad,
Lo que Foucault plantea, o lo que quiere hablar o lo que quiere, digamos, demostrar, es que hemos pasado, que hay una transición, ¿vale? Desde una sociedad soberana, ¿vale? Anterior a lo que él llama ahora una sociedad disciplinaria. ¿Qué significa eso? Eso significa que vivimos, en los años 70 se vivió un paso de una sociedad, y eso ya lo hemos hablado alguna vez en clase, que basa sus decisiones y sus ritos, ¿no?, en torno a la muerte, ¿vale? En torno a la posibilidad de la muerte, a una sociedad, la sociedad disciplinaria, que curiosamente va al contrario, es decir, maximiza la vida de la gente que vive en el momento, ¿vale? Eso lo vemos en millones de situaciones cotidianas, ¿vale? Pero si hacemos una retrovisión, ¿no?, una retrospectiva de nuestro, por ejemplo, de nuestro abuelo o sea, un par de tres o dos o tres generaciones anteriores, vemos que nuestros abuelos, por ejemplo, tenían un apego a la muerte diferente que lo que nosotros tenemos. Decía yo, otra generación anterior a la nuestra tenía un control del tiempo vital que también, digamos, incluía el rito propio de la muerte. Y sabemos, por ejemplo, que tiene que ver con las creencias, con ciertos tipos de vivencia de la muerte que todos hemos visto en nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Sin embargo, ahora vivimos en una sociedad, como dice Foucault, disciplinaria, donde todo es posible, ¿vale? Y ahí está, por ejemplo, los eslóganes de las marcas estas de deporte, ¿no? Pues Just Do It, Be More Human, Impossible is Nothing, puedes estar corriendo hasta los 90 años, puedes estar trabajando hasta siempre, e incluso ahora se ha puesto, estos días atrás, hay muchas de las noticias en que médicos y enfermeros y enfermeras jubilados, que ya estaban fuera de servicio, han vuelto a los hospitales porque querían ofrecer su ayuda en la lucha contra el coronavirus y digamos que nunca es tarde para poder ayudar, nunca es tarde para poder aprender, nunca es tarde para poder seguir, digamos, trabajando en pos de esa comunidad, ¿vale? Y eso es la sociedad disciplinaria que la biopolítica Foucaultiana plantea. Y eso no es malo. Foucault no está haciendo una crítica sobre eso, es simplemente hace un diagnóstico de ese cambio de sociedad, soberana a una sociedad que es disciplinaria. Otra cosa es, bueno, pues en otro orden de cosas, lo que entendamos que si es bueno o es malo eso. Foucault no entra en esa idea, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, una vez que Foucault plantea esto, Paul Presa en su texto recurre a otro filósofo, en este caso un filósofo italiano, que se llama Roberto Espósito, que hace digamos, un estudio sobre la relación, y eso es muy interesante, entre esa comunidad que hablaba Foucault, ¿no?, y un término que a nosotros estamos usando mucho, que se llama inmunidad, ¿vale? Fijaros que comunidad e inmunidad tiene ambas la misma raíz etimológica, es decir, viene de la misma palabra latina, que es munus. La palabra latina es munus. ¿Qué significa munus en latín? Munus significa el tributo, o en derecho romano, significa el tributo que uno pagaba por el simple hecho de vivir, ¿vale? Así que pertenecer a la comunidad es de alguna manera pagar un precio por pertenecer a un ámbito biológico, un ámbito de vida, y si eres inmune, digamos, está inmunologizado, digamos, no pagas ese tributo por pertenecer a esa comunidad. Por lo tanto, ¿quién es inmune al virus? El que no lo pasa directamente, el que no le afecta. Por eso su munus, su tributo que tiene que pagar al virus, no lo paga y está fuera de la comunidad, de ese ambiente inmunitario que pertenece al propio virus, para que lo entendamos, ¿vale? Así que ya hace tiempo Roberto Espósito hizo esa relación entre lo que es comunidad e inmunidad. Y lo que plantea Roberto Espósito en su pensamiento es algo muy interesante, y es que él cree que toda biopolítica, ¿vale?, es de alguna manera inmunológica. Es decir, que para poder hacer política hay que alcanzar cierto nivel de inmunología o ser inmune dentro de los procesos de construcción de la comunidad. Y si pensamos eso, pues evidentemente llegamos a una paradoja. Es decir, la comunidad no puede ser lo mismo que su contrario, que sería lo inmunológico. Así que eso plantea una paradoja. Esa paradoja es resuelta, ¿vale?, en nuestro tiempo contemporáneo de esta manera. Digamos que todo acto, hablando en niveles de sociedad, todo acto de protección, ¿vale?, como estamos nosotros haciendo ahora mismo, aquí estando encerrados en sitio, digamos que implica un gesto inmunitario de la comunidad. Eso, digamos que necesitamos que la comunidad se haga inmune a algunas cosas, vamos a llamarlo así, ¿no? Eso le proporciona mucha autoridad a la propia comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad basa su inmunología, su inmunidad, vamos a llamarlo así,
lo basa en la posibilidad de sacrificar vidas en ayuda a salvaguardar una idea de común, de comunidad que es soberana. Y eso es algo que estáis viendo en la noticia. Es decir, uno de los grandes dramas que este virus nos plantea y está planteando es el bloqueo de los sistemas sanitarios. Eso genera algo brutal, porque el sistema sanitario es lo que nos ha conformado como comunidad, es decir, como sociedad moderna, contemporánea, capitalista, abierta, justa y democrática. Sin embargo, cuando uno de esos sistemas se bloquea, como en este caso el sistema sanitario, se plantea una posibilidad que es del todo trágica y ya está ocurriendo, ocurrió en Italia, está ocurriendo aquí en España, que es que los médicos y las doctoras, el personal sanitario tiene que decidir a tiempo real en una UCI quién debe vivir y quién no. Eso es, digamos, y además, es más, lo decide un médico y nosotros le damos la inmunología, es decir, es inmune a cualquier acto o a cualquier gesto de enjuiciamiento. A nadie se le ocurriría enjuiciar a un médico cuando tiene que decidir entre que dos personas que no caben en un sitio con UCI, tiene que decidir quién va a vivir y quién no. Los baremos, ya lo habéis oído en el doctor Simón en televisión, o están publicados. Prioridad a las personas más jóvenes, prioridad a las personas que tienen más esperanza de vida. Eso quiere decir que una persona que llega con 92 años con coronavirus y alguna enfermedad previa está sentenciado. Es decir, eso, y el médico es, recordad, inmune. ¿Inmune por qué? Porque está mirando por el bien de la comunidad, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, cómo se resuelve la paradoja, y eso lo estamos viviendo tremendamente ahora. Todas estas ideas de Foucault y compañía eran, digamos, abstractas porque pertenecían al territorio de la teorización y ahora están, digamos, convirtiéndose en el campo de la práctica, en la realidad que está ocurriendo, ¿vale? Por lo tanto, y esto es muy importante, esa continuidad de la paradoja, es decir, la comunidad basada en procesos de inmunidad, ¿vale? O la dotación de inmunidad a ciertos procesos de la comunidad, es lo que hemos llamado y lo que se está llamando estado de excepción, ¿vale? En un estado de excepción, el médico o la enfermera o el enfermero o el político o lo que sea, tiene que decidir quién va a vivir y quién no va a vivir. Y eso es inmunología. Y eso ocurre siempre en momentos que, como ya hemos visto en la clase anterior, son momentos que son excepcionales, que se salen de los términos puramente constitutivos de una ley normal. Son lo que llamamos la semana pasada fuerza de ley. Y esa fuerza de ley es el estado de excepción. Eso es el primer paso que Paul Preciado entiende de esa gestión política de la pandemia actual. Yo creo que todos lo vemos bastante claro, ¿vale? Es bastante evidente y bastante trágico lo que está ocurriendo. Ahora bien, vamos a intentar entender cómo llegamos a esos niveles de inmunología o de inmunidad a la comunidad. Bien, pues Paul Preciado para eso se hace una revisión y llega hasta el siglo XIX, que como sabéis es, digamos, nuestro campo de trabajo, nuestro fundamento de las sociedades contemporáneas. Y ahí plantea lo siguiente, partiendo desde los experimentos de Louis Pasteur, que como todos sabéis es el inventor de la primera vacuna contra la rabia, Louis Pasteur, el que también pasteurizó la leche, que la hizo, o sea, mató a las bacterias que había dentro de la leche para que nosotros podamos consumir, y los experimentos de Robert Koch, bueno, pues el gran médico que, digamos, el descubridor o el padre de lo que nosotros llamamos ahora la microbiología, o sea, algo brutalmente importante ahora, teniendo en cuenta que el virus es eso, es una cosa tan pequeña y al mismo tiempo tan peligrosa que es digno de estudiar. Digamos que después de esos experimentos de Pasteur y de Koch, el término inmune, eso que estamos trabajando, de inmunidad a la comunidad, salta, digamos, del campo de la salud o del campo médico, salta al campo de la sociedad. Quiere decir que podemos usar el término inmune para entender el comportamiento de las sociedades contemporáneas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender que en ese ambiente del siglo XIX, a saber, una política o una construcción de la sociedad basada en políticas coloniales y políticas patriarcales, ¿qué significa eso? Que conforman un tipo de individuo, un individuo que por supuesto es masculino, un individuo que por supuesto es heterosexual, un individuo que por supuesto es blanco, y también un individuo, y esa es una de las cosas más interesantes, es inmune. ¿Qué quiere decir eso? Que esa individualización de ese gran individuo, ¿no? Ese gran personaje que viene del siglo XIX, no le debe nada a la sociedad. Es decir, no le debe nada a la comunidad. No tiene
no tiene que pagar ningún tributo, más bien al contrario, se basa en su propia construcción de una identidad, digamos, propia e individualizada. Y ese individualismo extremo es lo que explica, por ejemplo, la defensa a ultranza que el nazismo hizo de la raza aria, y que por supuesto no acabó con el nazismo, como bien dice Paul Preciado, sino que se ha ido continuando hasta conformar el individuo triunfador que se hace a sí mismo, propio del neoliberalismo a partir de los 70, propio del capitalismo nuestro, ¿no? Del capitalismo tardío. Eso es muy importante porque esa construcción del individuo es, por supuesto, interesada y algunas veces sesgadora. Es decir, pues habría que explicar por qué el individuo perfecto es blanco, es occidental, es heterosexual, es hombre, y no es homosexual, o no es mujer, y no es negra, o no es... ¿Entendéis? Hay, digamos, una construcción clara de lo que es el individuo perfecto, y lo que, al mismo tiempo que se construye lo que es el individuo perfecto, también se construye lo que es la periferia. Es decir, cómo es todo lo que no es individuo. Y eso, por supuesto, deja fuera muchas diferenciaciones propias de las sociedades contemporáneas, lo cual es generadora de conflictos, porque al final tenemos que unirlos todos en una misma comunidad que además necesita cierto rango de inmunidad para poder ser leída, ¿vale? Así que ya en los 90, una socióloga, Emily Martin, hace un estudio muy potente sobre cómo funciona la sociedad, digamos, la comunidad en Estados Unidos, probablemente el país, digamos, ejemplarizante de todo esto que llamamos capitalismo tardío, ¿vale? Y lo que se da cuenta es que, digamos, esa dicotomía, ese diálogo que yo estoy hablando, ¿no? Que los propios conceptos, los propios procedimientos de construcción de la comunidad, ¿vale? Produce al mismo tiempo, y eso es muy importante, una parte de soberanía, es decir, basada en ese individualismo perfecto, y también una exclusión, que es todo aquello que no pertenece a ese modelo ejemplar, ¿vale? Es decir, el blanco tiene que ser bueno, limpio, no sé qué, y el negro tiene que ser sucio, no sé qué. Pues no, a lo mejor no están así, digamos, por lo tanto, esos procesos de construcción producen soberanía y al mismo tiempo exclusión, con todas sus implicaciones. Por otro lado, también produce protección y por otro lado estigma, es decir, protección, por ejemplo, yo estoy en casa, no tengo coronavirus, yo estoy protegido, hay otra persona afuera, tiene coronavirus y tiene un estigma ya marcado como el enfermo, ¿vale? Y eso pues, es transportable a cualquier ámbito de la sociedad. Y al mismo tiempo, esto es muy importante, Emily Martin marca la diferencia que esos procesos de construcción de comunidad marca quién puede vivir y quién debe morir. Eso es muy importante, porque ¿quién debe morir? Aquellos que, o aquellas que no contribuyen a través de su propio espacio individuales a la comunidad, ¿vale? Todo aquel que no está dentro de esa comunidad, dicho de otra manera, debe morir. Si no, en términos estrictos, que en muchos países se llaman, por supuesto sí, podemos pensar, por ejemplo, en la limpieza étnica de Yugoslavia y, por supuesto, todas las que ha pasado en África, y ahí está el libro de Achille Mbembe que se llama Necropolítica, que es como una revisión de la biopolítica Foucaultiana, de acuerdo a esta posibilidad de la política de dar vida o muerte. Pero es, por supuesto, aparte de algo muy concreto, es decir, quién debe morir, quién debe vivir, también en términos sociológicos, quién debe morir es quién no pertenece a los conceptos vitales de la vida propia, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que Paul Preciado tiene muy claro y que viene todo de ese concepto biopolítico de Foucault, ¿vale? Por lo tanto, de acuerdo con todo esto que hemos dicho, ¿vale? Entiendo que sea complejo, pero para eso existen los vídeos estos maravillosos, para que podáis retroceder, volver, no sé qué, para poder seguir el hilo, y ahí está el texto para que podáis seguir. Por lo tanto, de acuerdo con esto, ¿qué decíamos? Podemos decir que, o Paul Preciado lo define así en esta frase: dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré en qué formas o qué formas tomarán tu epidemia y cómo las afrontarás. ¿Eso qué quiere decir? Eso es brutal, porque lo que quiere decir es que el tema del virus no es, o sea, el virus no es algo que está ajeno, no es un enemigo ajeno que tiene sus propias lógicas, no, no. El virus, por supuesto, es un agente biológico que tiene unos peligros reales sobre la enfermedad, pero que se comporta y que, digamos, o que deja su huella dentro de la sociedad de acuerdo a los propios procesos constitutivos de esas comunidades. Por lo tanto, dicho de otra manera, nosotros nos está afectando la pandemia porque nos afecta al modo literal de cómo nos conformamos como comunidad. Por lo tanto, y eso es, digamos, como primer punto, una pandemia como la que estamos viviendo ahora pone de manifiesto, es decir, nos enseña
al menos, vamos a llamarlo así, tres cosas, ¿vale? Eso es brutal. Uno, que la comunidad es siempre una utopía, y de eso ya hemos hablado, ¿vale? De cómo la comunidad se conforma como un espacio utópico, es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando diferenciábamos entre pueblo y multitud, ¿vale? Y hablábamos de pueblo como una utopía. Una utopía es un sueño de alcanzar un modelo comunitario perfecto, cosa que evidentemente es imposible, pero que no deja de ser importante, porque es el motor por el que todos nos movemos en pos de una sociedad mejor. Y eso es impepinable. Y además está fuera de cualquier ideología, es decir, es algo que toda persona viviente quiere, lo mejor para sus familias, para sus seres queridos y para su sociedad en general. Eso es general y universal. Por otro lado, punto 2, pone de manifiesto esta pandemia la fantasía inmunitaria, es decir, esa fantasía inmunitaria que significa que el ser inmune, es decir, que las cosas no nos afecten, es por supuesto imposible, es una fantasía. Que como comunidad, es decir, como personas, es decir, como seres vivos, estamos abiertos de que cosas ocurran, de que la tragedia exista, de que venga un virus, de que nos atropelle un coche, de que nos enfermemos de cáncer o que nos dé un infarto, eso es que, o sea, la inmunidad no existe, la inmunidad total no existe, eso es mentira. Por lo tanto, nos recuerda que esa paradoja que hablaba antes de que la inmunidad, de que la comunidad, perdón, necesitaba cierto rango de inmunidad, no deja de ser una fantasía, una imposibilidad, pero que, repito, también es importante para construir esa idea de comunidad. Y por otro lado, el tercero y último, que los sistemas tienen fallos. Es decir, nuestro sistema, a niveles generales, nuestro sistema capitalista comete fallos, a niveles concretos, nuestro sistema sanitario, por ejemplo, comete fallos, nuestro sistema político comete fallos, nuestro sistema de gestión de la política de la pandemia comete fallos, y todo, yo en mi casa, intentando hacer una cuarentena, también cometo fallos. Es decir, que el sistema es siempre, y por definición, un sistema siempre fallido. Cosa que también es muy importante, porque si fuese perfecto, pues no tendríamos ningún motivo por el que seguir peleando, por el que seguir luchando, por el que seguir trabajando, por el que seguir queriendo ser mejores personas o queriendo ayudar a nuestra comunidad. Yo creo que eso es impepinable. Así que la pandemia por lo menos pone de manifiesto esas tres cosas. Esto es muy importante. Utopía de comunidad, fantasía de inmunidad y los fallos del sistema. Por lo tanto, y esto es muy importante, hay que leer cómo se está conformando nuestro tiempo en pandemia en esa orden, ¿vale? No como dice Paul Preciado, y que yo estoy completamente de acuerdo, que hay que superar todas las tonterías y todas las absurdas conspiraciones estas extrañas, de que esta mañana justo hablaba con un amigo por WhatsApp sobre el virus 5G, el virus que viene de Wuhan para matarnos a todos, porque son chorradas, son tonterías, y la realidad es que el virus, y esta es la puñetera tragedia, que a la que parece que no nos queremos enfrentar, pero que tarde o temprano hará falta que comunitariamente tengamos que reflexionar sobre esto, y es que el virus actúa a imagen y semejanza que la propia gestión biopolítica, vamos a llamarlo así, que ya se estaba realizando. Vamos en otro orden, o dicho de otra manera, que todas esas gestiones biopolíticas que afectaban a la vida, o que formaban parte de la vida, ahora son más que evidentes, ¿no? Yo he puesto antes varios ejemplos que demuestran que esa idea. Y eso es lo que hay que enfrentarse, más allá de conspiración. Y esa es realmente la tragedia del virus, o lo que nos pone en riesgo. Por lo tanto, ¿vale? Sigo en esta idea. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el virus, ¿vale? Nos recuerda o nos remite, ¿no?, a esos cambios que ya Foucault hablaba de sociedad soberana, sociedad disciplinaria, que son cambios que son, por otra parte, normales del tiempo en el que estamos viviendo. En principio, digamos, esos cambios podemos tenerlos en tres partes, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Primero, uno, hemos pasado, en nuestro siglo XXI, hemos pasado de una sociedad escrita, ¿vale? Escrita me refiero a letras, ¿vale?, que viene del siglo XV y de la invención de la imprenta, es decir, la letra, las palabras, lo escrito como forma de comunicación y de conocimiento, ¿vale?, como forma de información total de conocimiento, a una sociedad que ahora es ciberoral. ¿Qué significa ciberoral? Que podemos, por ejemplo, que yo estoy haciendo ahora mismo, yo estoy hablando a través de un mundo cibernético, ¿vale?, a través de Internet. Y la llegada de Internet es tan importante como fue la llegada de la imprenta, entre otras cosas porque ha venido a cambiar definitivamente los modos y las formas en que el conocimiento se traslada, en que cómo nos comunicamos y qué papel, qué rango de verdad hay en toda esa comunicación y qué o cuán fácil es manejar ese tipo de verdades. No es de extrañar ahora que al mismo tiempo
que unos cuantos especialistas se empeñan en hablar, digamos, en principio, en términos de realidades sobre el virus, al mismo tiempo y casi más fuertemente se genera una cantidad de bulos y de fake news que en la mayoría de los casos tienen más fuerza o son más creíbles que la propia verdad, si es que esa verdad existe. Por lo tanto, no, lo que está en riesgo no es la información veraz, lo que está en riesgo es el propio concepto de verdad. Eso lo hablábamos un día de broma en clase, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de Kobe Bryant, ¿no? Kobe Bryant se mata en un accidente de helicóptero y la primera reacción es, eso no puede ser. O sea, ¿por qué no? Y hay que reflexionar sobre por qué desde ya mi cuerpo está reaccionando a una verdad desde una mentira. Eso tiene también que ver con los conceptos de la biopolítica. Por lo tanto, esos tres bases, no me quiero desviar, paso de sociedad escrita a sociedad ciberoral. Por otro lado, y es una evidencia, hemos pasado de una sociedad orgánica, física, en la que nos tocábamos, a una sociedad puramente digital. Vamos, no hace falta que yo lo explique. Hace 2 viernes yo quedaba con mi amigo a tomar una cerveza y ahora tengo que quedar por Skype o no sé qué, a poder charlar mientras fingimos tomar una caña sin poder brindar, sin poder acercarnos, sin poder dar un abrazo. Era algo que ya se venía teorizando, pero que ahora es una evidencia. Y por otro lado hemos pasado de una economía industrial, es decir, basada en la revolución industrial, en los procesos de producción normales, digamos, basado en la gran producción capitalista, a una economía que es puramente inmaterial, es decir, que no tiene una sede fija en la que se puede trabajar. Vamos, ahora ya es más que, ya se estaba haciendo, pero ya es más que evidente. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo es un tipo de economía que es inmaterial, no tiene lugar, no tiene procesos industriales físicos, ¿vale? Y esas tres partes, una sociedad escrita, una sociedad ciberoral, una sociedad orgánica, a una sociedad digital, o a una economía industrial, a una economía inmaterial, son, en principio, digamos, tres bases de nuestra sociedad, ¿vale? Y ahí va el virus también, ahí va donde va a tocar, ¿vale? Por otro lado, ¿qué es lo que está entonces en el centro del debate? Y eso hay que fijarlo, porque este es nuestro campo de trabajo en los campos estéticos que ya hemos estado hablando de acuerdo a Rancière. Bueno, pues, ¿qué es lo que está, digamos, en discusión ahora mismo? Bueno, pues lo que tenemos que discutir es ¿qué vidas? ¿Qué vidas? Esto es muy importante. ¿Qué vidas estamos dispuestos a salvar? ¿Y qué vidas estamos dispuestos a sacrificar para mantener nuestra comunidad y para mantener, sobre todo, nuestra inmunidad? Esa dicotomía entre vida y muerte, quién debe morir y quién debe seguir vivo, es lo que el virus nos ha puesto sobre la mesa. Lo demás son todo chorradas. Y esa es la puñetera realidad, ¿vale? Así que esa dialéctica, ese debate, esa dicotomía, esa gran decisión que hay que tomar, que es quién debe vivir y quién debe morir, ya no solo personas, sino qué debe seguir vivo de la sociedad que hemos conocido hasta ahora y qué debe desaparecer por completo, el gran reto y el gran campo de trabajo que nosotros, que personas que estamos viviendo físicamente y que estamos, digamos, en el tiempo de esta pandemia, somos los responsables y las personas encargadas de redefinir qué será el tiempo a partir de ahora. Entonces, ¿qué es el centro del debate? ¿Qué estamos dispuestos a salvar y qué estamos dispuestos a sacrificar? Ese es el centro del debate, ¿vale? Lo demás, sinceramente, palabrería. Esa es la puñetera realidad. Dicho eso, para entender eso, Preciado en su texto se retrotrae de nuevo, ¿vale? Digamos, 20 años atrás, que es lo que se está discutiendo ahora en todos los medios de comunicación serio. Hay que plantearse qué hemos hecho los últimos 20 años para que lleguemos a una pandemia de esta índole y parece que no estamos preparados, ¿no? Y está ocurriendo en España y está ocurriendo a nivel mundial. Pues por lo pronto, habría que definir qué ha pasado los últimos 20 años a niveles políticos. A saber, que gran parte de los estados, ¿vale? De los estados que conocemos, los grandes estados, que podemos decir Rusia, China, Estados Unidos, por importancia geográfica Turquía, ¿vale? Por importancia bélica Israel y por importancia, por supuesto, económica, porque nos afecta mucho la Unión Europea, ¿vale? Digamos que los empeños que todos esos grandes países o grandes conglomeraciones de países se han empeñado los últimos 20 años han sido, curiosamente, contener la creación de muros y de fronteras, contener esa avalancha, entre otras cosas, inmigratoria que venía de otros lugares. Ejemplo en Melilla, ejemplo en Lesbos, ejemplo en Lampedusa, ejemplo en Gaza y un sinfín de ejemplos que digamos que demuestran que, curiosamente, lo que ha planteado la política en los últimos 20 años ha sido un repliegue
a una conformación de identidades nacionales contraria a lo que viene de fuera, entre otras cosas, y esto también hay que reconocerlo, porque no podemos estar seguros de lo que viene de fuera. Ejemplo, cuando Trump tacha en su discurso coronavirus por decir Chinese virus. O sea, o cuando es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de que el otro es el que plantea el problema. Y eso ha sido la respuesta lógica de 20 años de repliegue, y también tiene que ver con las incesantes crisis económicas que ha ido habiendo y incesantes crisis inmigratorias, políticas y sociales que se ha ido produciendo en los últimos 20 años y que han hecho que tengamos, digamos, ese repliegue. Eso por un lado. Por lo tanto, digamos que esa idea territorial de repliegue, de confinamiento, de marcar fronteras, marcar muros con respecto al otro, es lo que este virus nos ha llevado, vamos, al cuerpo individual. Dicho de otra manera, esas políticas de confinamiento, políticas de fronterizas, políticas de muros, políticas de división, que todos hemos visto a niveles estatales, ahora lo estamos viviendo nosotros, porque yo no puedo atravesar el muro de mi casa, ni puedo salir de mi casa, es decir, estoy contenido dentro de la mía, estoy confinado dentro de la mía. Dicho de otra manera, y esta frase es brutal, Lampedusa o Lesbos o Melilla ahora es mi propia piel. Es decir, ya no puedo salir de aquí. Ahora estoy encerrado, confinado en esta especie de cuarentena esperando no sabemos el qué, ¿vale? Así que, digamos que esa es una de las visiones que Paul Preciado plantea y que yo, sinceramente, estoy bastante de acuerdo, ¿vale? Por otro lado, a esta altura ya de la pandemia sabemos, esto es muy importante también, esta mañana lo hablábamos también por un grupo de WhatsApp, sabemos que en el mundo se han instalado dos formas, al menos, de contener el virus. Una es la nuestra, la de España, la de Italia, la de Francia, la de otros muchos países y la que creo que está triunfando, por llamarlo de alguna manera, o que se está haciendo general, que es el confinamiento total, ¿vale? Que viene, por cierto, este confinamiento viene de un modelo que es los modelos de cuarentena, que como todos sabéis el tiempo que estuvo Jesucristo en el desierto, pues son 40 días, y que vienen de los confinamientos y las cuarentenas que ya se han hecho previamente en todas las crisis pandémicas que ha sufrido Europa desde la peste negra en el siglo XIV. Quiero decir que no hemos hecho nada más que repetir lo que ya hemos hecho antes. El otro día leí yo también en un artículo que en la gripe española, que fue el año 1918, las personas que vivían en los pueblos iban a la sierra y aguantaban allí el tiempo que necesitaban hasta que la cosa se pasase, hasta el punto de que algunos se quedaron, nunca volvieron, ¿no? Bueno, pues esa es una de las maneras, el confinamiento total, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Otra, y está muy interesante, es la que ha elegido otros países. Estamos hablando de Corea, estamos hablando, por ejemplo, de Taiwán, de Singapur, de Japón, de Israel, otros países que han optado por lo que ellos llaman la biovigilancia, también lo ha hecho China. ¿Qué significa eso? Que a través del acceso personalizado, a través de nuestros teléfonos móviles, a través de nuestros dispositivos inteligentes, nuestros relojes, todo lo que tenemos a cuestas, digamos, que nos controla, que es la relación que ya veremos con Donna Haraway y el manifiesto Cyborg, porque todos esos, digamos, aparatos inteligentes nos hacen, digamos, que ya no es solo una cuestión humana, sino que nos hacen más humanos, vamos a llamarlo así, o más que humanos, posthumanos, porque, digamos, amplía nuestra experiencia a través de esos dispositivos inteligentes. Eso ha sido usado por estos países para controlar a tiempo real y cada uno de nosotros nuestros movimientos, nuestra temperatura, con quién estamos, con quién no estamos, y cuando han localizado a una persona enferma de coronavirus, han ido a por él y han, digamos, aislado a esa persona y a todos los que estaban ahí, que se podía demostrar a través de sus aplicaciones móviles. Es decir, que hay una vigilancia digital que es más que evidente. No hace falta nada más que os metáis en vuestro Google Maps para que Google Maps le pidáis el informe y os dice dónde habéis estado los últimos muchos meses. Pero vamos, eso es que es tal cual. Y esas son, digamos, las dos maneras que se ha hecho para contener el virus. En ambos casos, digamos, hay una constante. Y esa constante es la que en los campos del arte son fundamentales, porque es lo que va a tocar a todo el mundo. Recordad que las personas que hacéis arte tenéis que desarrollar, y esto es una casi una obligación, tenéis que desarrollar proyectos creativos que tocan la sensibilidad general, más allá de cualquier ideología. Tiene que ver con una cuestión puramente generacional. Así, ¿cuál es la constante en ambos casos? Ya sea más acertado o no. Que la realidad es que la ciudadanía ha tolerado en este momento mucho mejor el control, ya sea un control cibernético o ya sea un control como el nuestro, a lo mejor más estatal o más gubernamental. Da igual qué tipo de control, la realidad es que nosotros como ciudadanos hemos adquirido
hemos aprendido, entendido y asimilado y asumido todo ese tipo de control de una forma natural. Y eso es novedoso, eso nunca había ocurrido. Digamos que es el último estadio de lo que Foucault planteaba en Vigilar y Castigar, ¿vale? Por lo tanto, una de las consecuencias claras de todo este proceso es, digamos, el desplazamiento, ¿vale? Y eso lo ha hecho muy bien el capitalismo nuestro, el desplazamiento de los lugares de consumo. Es decir, nosotros no podemos parar esa economía, aunque ahora mismo está, como decía ayer el gobierno, en hibernación, vaya palabritas inventado, pero bueno, el caso es que una de las consecuencias claras es el desplazamiento de los lugares de consumo. Ahora, esos lugares de consumo que antes eran la calle, los bares, no sé, los centros de la ciudad, los centros comerciales, ahora es nuestra propia casa. Una propia casa que, según el pensamiento de Foucault, lo podemos llamar, lo dice Preciado, una especie de prisión blanda. Prisión porque estamos confinados, aprisionados, encerrados, no podemos salir, como si estuviésemos en una celda. Sin embargo, una celda amable, una celda tranquila, porque una celda que tiene conexión a internet por fibra óptica, puedo pedir en Amazon y me lo traen, puedo pedir comida divertida en Globo, puedo hablar con mi amigo y con mi amiga y con mi familia a través de un ordenador o un móvil, puedo estar perfectamente conectado a toda la información a tiempo real, puedo hacer deporte con mis workouts caseros, en fin, lo que sea, ¿no? Es decir, una prisión, pero una prisión que tiene una serie de comodidades, ¿vale? Y esa serie de comodidades también tiene una trampita, y es que, claro, cada casa ahora ya no es solo el lugar amable y bonito donde yo puedo vivir este confinamiento, sino que además es un centro de operaciones. Es al mismo tiempo que un gran centro de consumo, pensá en la cantidad de suscripciones que por lo menos yo tengo, Netflix, Amazon Prime, Spotify, algunas pases de deporte, yo qué sé, también tenemos HBO, Filming, yo qué sé, todas estas cosas que estamos pagando, que por supuesto son suscripciones que hay que pagar cada día, al mismo tiempo que puedo comprar por internet y otra cosa, tengo que trabajar, porque lo que yo estoy haciendo ahora mismo es teletrabajo. Por lo tanto, te podemos decir que todos esos conceptos de la biopolítica, entiéndase como aquello que hablábamos al principio, de la posibilidad de conformación o formación de un cuerpo que es útil para la comunidad, un cuerpo que trabaja para la comunidad y un cuerpo que al final, en el último momento, puede decir yo soy un cuerpo, que era la biopolítica, esa biopolítica no ha cambiado. Y ahora no está en la calle, pero se ha filtrado de una manera naturalísima a nuestros confinamientos. Es decir, en nuestra casa, en la biopolítica, los sistemas de la gestión del poder sigue perfectamente funcionando. Dicho eso, por lo tanto, es algo muy interesante porque estamos huyendo de la amenaza biológica del virus, es decir, de que el virus es verdad que enferma gente y mata gente, a mucha gente desgraciadamente, pero no estamos huyendo del biopoder. Si no estamos yendo de esas biopolíticas, vamos a llamarlo así, que gestionaban las formas de vigilar y castigarnos, o lo que Foucault llama la sociedad disciplinaria. Al contrario, esa biopolítica ha encontrado un nuevo huésped, que somos nosotros, en nuestro cuerpo, en chándal, en pantufla, en casa, aquí metiditos, que somos los cuerpos encerrados y en nuestras prisiones blandas. Es decir, en la biopolítica o el biopoder o los procesos de disciplina de la sociedad no han cambiado en absoluto. Por lo tanto, y eso es muy importante, si queremos construir una nueva forma de entender la sociedad después de esta crisis pandémica, entre otras cosas para que por favor no vuelva a ocurrir, es responsabilidad nuestra generar una posibilidad desplazada de esa nueva sociedad. Y ahí yo creo que Paul Preciado lo entiende muy bien y yo suscribo sus palabras y en principio digamos que se finaliza esto con que se requiere o se necesita plantear o replantear, vamos a llamarlo así, una nueva relación, una nueva relación entre nosotros, los seres vivos, es decir, unos seres vivos con algo que también está ahí, que es nuestro planeta, es decir, con un respeto ecológico que nos haga vivir en un concepto, vamos a llamarlo así, de comunidad mundial mucho más respetuoso con el otro y con nuestros recursos para que este tipo de cosas no ocurran, porque al final, recordad, están muriendo los más débiles, las personas mayores, que es si ya es trágico que muera gente, que mueran las personas mayores es todavía más trágico, porque se muere nuestra memoria, se muere las personas que han peleado y que han trabajado y que han luchado para que nosotros tengamos estas comodidades, estas prisiones blandas. Es bastante cruel este virus. Y así que para intentar que entender un nuevo concepto de comunidad, debemos basar
esa comunidad nueva en algo que ya no es la inmunología, fijaros, ya no es ya no es lo inmune, sino que en lugar de pretender ser inmunes, debemos pretender sanarnos. Sanarnos, es decir, tenemos que plantear, según Paul Preciado, y yo estoy completamente de acuerdo, una nueva sociedad basada en la sanación, que va más allá de fronteras, más allá de género, más allá de identidades, más allá de razas, más allá de cualquier cosa, en pos de crear una comunidad, digamos, certera que sea capaz de luchar contra cualquier, digamos, enemigo de la comunidad no desde lo inmune, sino desde los procesos de empatía y solidario. Y eso es muy interesante porque, digamos, eso plantea un tipo de emancipación de la sociedad disciplinaria en la que vivimos ahora. Para ello, digamos, se plantean, por Presa lo plantea, y yo suscribo 4 puntos fundamentales. Uno, es imperativo es necesario, necesitamos hacerlo, cambiar la relación que tenemos con esas formas de biovigilancia. Dicho de otra manera, es necesario cambiar o reestructurar o repensar las relaciones que tenemos con las redes sociales, con los sistemas inteligentes de seguimiento, con los móviles, con los ordenadores, con los relojes, con cualquier cosa que nos, digamos, vigila constantemente y que además nos hace ser, digamos, de alguna manera esclavos de sus decisiones. Es decir, hay que reestructurar para qué y por qué tuvimos la valentía tecnológica de inventar esas cosas y que no seamos ahora parte, digamos, casi esclava o sumisa de sus conceptos o de su formación. Y eso pasa ahora. Es muy normal que veáis un montón de fake news, un montón de bulos y un montón de cosas así que no ayudan en absoluto a generar eso que estamos hablando de una sociedad preparada para un nuevo peligro. Por segundo punto, es necesario reconocer lo que se habla entre líneas, es decir, hay que tener unas miradas más amplias, hay que saber mirar, hay que saber leer entre líneas. Y nosotros ya sabemos, y es una cuestión real, y eso lo sabe cualquiera que esté trabajando ahora mismo, como yo, como vosotros, como vosotras, que nos dice el gobierno que vamos al confinamiento y al teletrabajo, cuando realmente lo que nos están llamando es al distanciamiento social, es decir, al desapego social, y por otro lado al telecontrol, porque yo no sé si lo sabéis, pero estos vídeos están subidos a YouTube y están controlados por la empresa que yo trabajo. Eso es así y pasa en todos los sitios, es decir, los teletrabajos son más fáciles de controlar. Por otro lado, tenemos que utilizar estos momentos de confinamiento y estos momentos de tenemos más tiempo, de pensar demasiado, como decía yo un amigo mío, y eso es muy trágico porque nos sitúa en lugares muy complejos de entender y nos pasa a todos, a todas, o sea, nos pasa a todos que tenemos un confinamiento, pero sería interesante aprovechar estos momentos para empezar a entender y a estudiar de una manera crítica, leyendo mucho, cuáles son estas tradiciones, digamos, en cuestiones de lucha social y de lucha comunitaria. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo últimamente estoy leyendo mucho sobre el estoicismo, sobre Séneca, sobre momentos de filosóficos que tienen que ver con el ser estoico, que personalmente me está ayudando mucho y que creo que sería bastante útil a la hora de pensarlo en términos más generales para la comunidad. Y por otro lado, y esto ya es mi gran obsesión y que coincide también Preciado en ello, en el horizonte vislumbrar, ¿por qué no?, esa posibilidad del gran blackout, es decir, la desconexión de tanta chorrada, desconexión de internet, de sus redes sociales, de tanta gilipollez como se publica hoy día, y empezar a centrarnos en cosas mucho más importantes, que es, por ejemplo, bajarnos abajo, entrenar con un amigo, tomarse 2 cervezas, poder abrazarse y poder disfrutar del cuerpo del otro sin ningún tipo de complejo. Y eso que ahora mismo yo echo mucho de menos, que es estar con mi gente cerca, disfrutar de su presencia, de su olor, de su abrazo y de su sonrisa, pues yo creo que sería interesante vislumbrar qué es más importante, ¿no? Si no revertir esa idea de cuerpo o de sociedad orgánica, que ya hablábamos antes, a esa sociedad digital, ¿no? O sea, para mí es mucho, o yo lo que estoy echando de menos, en este contexto de digitalización absoluta, estoy echando mucho de menos lo orgánico, básicamente los cuerpos de las personas a las que yo quiero. Y eso yo creo que en el horizonte está esa posibilidad de un día decidir que el gran blackout, que nos apagamos de tanta tontería y que empezamos a vivir más cercanos, más apegados cuerpo a cuerpo. Eso es lo que más o menos Paul Preciado plantea en ese texto que está publicado hace 2 días, pero que sí es una cosa también importante. He dejado fuera, pero del todo, me perdonará Paul Preciado porque no me va a escuchar, pero si me escuchase me va a perdonar. He dejado fuera todos sus grandes conceptos que forman parte de su propio pensamiento, ¿vale? Pero desgraciadamente he tenido que dejarlo fuera porque no cabe todo aquí.
Esta es la clase, ¿vale? De hoy, no me enrollo más, son 50 minutacos aquí de charla. Voy a subir todo esto a Class Live, voy a subir a YouTube, lo tendré ahí hoy y pondré de nuevo un día para esa posible tutoría, ¿vale? Una vez que que tengamos esa fecha de tutoría, pues nada, o sea, me escribí o lo que sea, como siempre, podéis escribir, podéis hacer escribirme siempre que queráis, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Yo estaré siempre disponible, no tengo que ir a ningún sitio. Cuidaros mucho, por favor, y nada, seguid trabajando. Un abrazo grande.